La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Muy buenas tardes. Estamos con su programa Comentando la Noticia, una vez más con la doctora Norma Pierola, destacada diputada parlamentaria boliviana, que caracterizada básicamente por dominar los temas jurídicos, conocer a fondo la legislación boliviana. Tengo una experiencia muy grande, enorme, parlamentaria, y sobre todo la claridad de la doctora Norma para ponernos en contexto, no solamente locales, nacionales, sino internacionales, sobre lo que ocurre en la política boliviana. El momento es, no vamos a decirlo dramático, pero sí que es un momento crítico de la historia boliviana. Venimos de recuperar el Estado de alguna manera democrático, pero después de las alegrías del 2019, justamente en octubre, pues volvemos a vivir prácticamente la misma situación de crisis del año pasado ante la sorpresiva victoria del movimiento al socialismo y su vuelta al poder. Digo sorpresiva porque cuando también las encuestas apuntaban de que el 75% de la población boliviana rechazaba la vuelta del partido al poder, pues resulta que ahora sale con una victoria del 55% en las elecciones del 18 de octubre. No hay que ser, diríamos, brujo para imaginarse el desconcierto que hay en la sociedad boliviana ante estos resultados. Pero al mismo tiempo también desconcierta la pasividad, la tranquilidad del mundo político. Las principales cabezas de... no vamos a decir partido, porque algunos son agrupaciones, otros son juntas, otros son juntuchas y otros son etcétera, etcétera, pues tranquilos, aceptando estos resultados que, repito, han desconcertado a la sociedad boliviana. Entraremos directamente en este programa de Comentando la Noticia. Haré la entrevista con la doctora Norma Pierola porque eso es el tiempo valioso de este programa. La Voz Universal, pues se complace de tenerla una vez más como una invitada de lujo. Y lo primero, doctora, para la audiencia de los bolivianos, atentos a su palabra y sobre todo orientadora, ¿qué es lo que ha pasado el 18 de octubre? Independiente de lo que decían las encuestas, el resultado, ¿cómo lo recibe usted? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo cree o cómo usted interpreta lo que siente o lo que tiene ahorita en mente el pueblo de Bolivia? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto podernos comunicar con la población boliviana. A ver, todo el mundo está convencido, y eso nos consta a todos, que el 70% por lo menos de la población rechaza al movimiento al socialismo. Por tanto, no había ninguna forma de que tenga nada de ganar el movimiento al socialismo, porque no llegó ni siquiera al 23% de votación. Eso ya fue cagada de si es morido. Era que no, empezó todo el tiempo a estar en primer lugar el candidato, el señor Arce. Después, todas las encuestas que son pagadas por estas personas les dieron todo el tiempo la posibilidad de subir.
Si bien en su momento las encuestas son un termómetro que nos ayudan a sopesar cuál es la opinión de la gente, pero no reflejaba absolutamente la realidad. Tuvimos una leve esperanza con los informes de jubileo, que de alguna manera en su momento lograron que inclusive la presidenta Áñez tenga la obligación de bajarse para supuestamente no dispersar el voto. Pero quiero decirles a los bolivianos que todo esto estaba pactado de principio. Hay información que hoy se confirma que la ultraizquierda norteamericana de Obama, de Clinton, fue la que ha manejado, y estas son financiadas por solo los grupos de Hezbollah, terrorismo, etcétera, y además carteles de droga. Estos fueron los que de alguna manera obligaron a la señora Áñez a que se baje, porque después le dieron el apoyo al señor Mesa. Esto fue lo que pasó en todo este tiempo y nos han tenido a los bolivianos jugando lamentablemente con sus sentimientos, con su buena fe y esa esperanza que habíamos entregado a ella después de 21 días de sacrificio de la población boliviana y un aparente salvador con su Biblia en mano que todos lo veíamos como un liderazgo, porque en su momento se necesitaba ese liderazgo. La gente estaba desesperada de tener a alguien que nos represente. ¿Qué pasó después? Yo lo he venido denunciando todos los días. ¿Qué es lo que sucedió con ese vergonzoso cogobierno que la señora presidenta Áñez llevó adelante con la gente del movimiento al socialismo? Por eso no les importó la dispersión del voto. Para nosotros fue realmente increíble lo que pasó. Ya las elecciones no fueron ni siquiera debidamente planificadas. El informe final de la OEA nos demuestra con claridad expresa que hubo fraude. Ese fraude fue aceptado y se dictó una ley, la 1297, a través de la cual se canceló esas elecciones del año pasado. Entonces, ¿cuáles eran las recomendaciones fundamentales de la OEA? Era el saneamiento del padrón biométrico. Fundamental. Hoy no tenemos padrón biométrico y eso se va a demostrar a través de informes que nos han pasado los ingenieros informáticos forenses. Después, y además el sistema electoral. Se demostró con el TREP de que había softwares que alimentaban la información y que mandaban la información, por eso se ordenó el pago. ¿Qué pasó en estas elecciones? Después de que inclusive nos quitan el TREP, nos quitan el DIREPRE, y hay un informe que manda el Colegio de Profesionales de Santa Cruz, aclarando de que no podían llevar adelante ese sistema de control, ni siquiera social, porque tenía muchas falencias y no había forma de encajar. El DIREPRE, que era un servidor y una empresa, no recuerdo, canadiense creo, la que estaba vendiendo y transfiriendo esto, no podía acceder a nuestra base de datos porque no había el control biométrico. De esa manera es que colapsó y lo cancelaron. Pero lo curioso es que inclusive los miembros de la Unión Europea, los mirones para mí conspiradores, o mirones de palo, recomendaron a que se retire el TREP. Yo no entiendo cómo los veedores se permitieron incidir en las decisiones que tomó el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, para mí Salvador del MAS. Lo cierto es de que una semana antes se cancela el DIREPRE, o unos días más, unos días después. 24 horas antes, en realidad, sí, de las elecciones. Entonces, ¿qué sucedió? Encima montaron, porque lo estoy diciendo, montaron la forma de que los jurados sean apenas algunos jóvenes que por primera vez fueron a votar y fueron capacitados 2 horas. Les hicieron comprar esos, con tecnología de punta que se dice inclusive, sus celulares para que puedan acceder a la aplicación que tenía que pasarles
el Tribunal Los datos. Supremo. No coincidió y 24 horas antes a la mayoría les cancelan, ya no había ni siquiera capacitación. Es raro ver lo que ha sucedido después en las elecciones. Yo quiero decir que cuando fuimos a votar con esa vocación y esa voluntad por sacar y no nos gane el MAS, porque para nosotros significaba el retorno del movimiento al socialismo, entonces todo el mundo fue a votar en contra, pero ahí teníamos dos o tres otros dos partidos que quedaron y algunos más que continuaron con la dispersión del voto. Esa dispersión del voto para nosotros fue tremenda. Y bueno, el tema es de que el día de la votación, primero nos cambiaron de los recintos electorales en menos de 24 horas. Yo, por ejemplo, terminé votando un salón velatorio, porque no me dejaron votar en mi unidad educativa. No se sociabilizó esos cambios que no se pueden hacer después de que se ha lanzado la convocatoria. Pero pasó eso y nadie se dio cuenta. Yo pido a los bolivianos que miren y comparen su certificado de sufragio que les han dado. Es una simple copia o fotocopia que tiene además una estrella, no sé si representa a Venezuela y a Cuba. No está nuestro, este es el... Es el peso cubano, el peso cubano. Así es. No está nuestro escudo boliviano. Y por si fuera poco, los que han ido juntos, por ejemplo, o en la misma mesa, fíjense que no coinciden las firmas de los supuestos jurados. Ahora, técnicamente hablando, el conteo fue demasiado lento y sin la ayuda del DIREPRE ni del TREP, fue más difícil que la gente logre captar unas aplicaciones. Entonces, recuerden que cuando se estaba haciendo el conteo tan lento, evidentemente tenían 7 días para entregar un informe, siempre y cuando hubiese sido repetible alguna mesa que hubiera sido duplicada, anulada, sí, observada. Y qué curioso, ¿no? Todo tan transparente y limpio que se jacta de decir como retórica el presidente, no ha habido ninguna repetición de la votación. Eso también altera el tema de la duración del informe y de la entrega de los resultados oficiales. Esto quiero resumirles. El día viernes 23, el tribunal emite ya el cierre de cómputo definitivo. Pregunten si han entregado ya la resolución definitiva al órgano legislativo para que se cancelen las sesiones. Les han adelantado la entrega de certificados y credenciales a los ganadores, entre comillas, y después al día siguiente recién les han dado al señor Arce y al señor Choquehuanca como virtuales ganadores, pero días antes ya dictaron una ley de proclama, sin que tengan los certificados de sufragio. ¿Dónde es el apuro y cuál es dónde ha corrido el señor Romero? Es justamente para consolidar lo que ya ellos planificaron, no cumplieron absolutamente nada, y hay una publicación en El Deber de parte de Romero que dice que no se iba a aplicar el TREP. Cuando le preguntan sobre los 17 nombres observados dentro de los funcionarios que ocasionaron el tema del fraude electoral del pasado año, él dijo que era necesario mantenerlos por logística. ¿Podría, por favor, doctora, por favor, podría repetirlo esto último de los 19 nombres? Sé que ha habido ahí una distorsión en el audio. Por favor. Ya, eran 17 nombres de funcionarios que habían sido los causantes de este fraude informático y manual que dieron lugar a la nulidad de las elecciones. Están señalados en el informe de la OEA. Ahora, cuando vinieron los embajadores de la OEA, los mismos, ha llegado aquí el señor González, el embajador González, ¿por qué no llegaron a verificar si el Tribunal Supremo Electoral cumplió o no las acciones de autoría? Nosotros pedimos
una especie de entrevista para explicar estas cosas y nadie nos hizo caso. Solamente el Tribunal Electoral se reunía con los candidatos, como si los candidatos fueran ni siquiera militantes o dueños de los partidos. Qué curioso que ninguno de los que están ahorita supuestamente en funciones o van a entrar en funciones es dueño o es militante de ningún partido, como tampoco Camacho. Entonces, pero lo increíble es que entre ellos han decidido absolutamente todo. De manera que no ha habido una misión de verdadera observación y de recomendación que diga, no, ustedes no han saneado y por tanto traten de postergar. ¿Cuál era el apuro de realizar en el año 2020? Si tenemos una resolución, la 01 del 26 de enero también de este año, que no nos da fecha en la prórroga a todos los parlamentarios. Por lo tanto, como se postergó por el tema de la pandemia, la elección, pudo haberse hecho en noviembre la elección para tener resultados en diciembre. De todas maneras, no importaba porque ellos sabían que no iba a haber segunda vuelta. Por eso las afirmaciones de la gente que decía de que no iba a haber segunda vuelta. Y lo decía y todo demostraba que no iba a haber segunda vuelta, especialmente en los últimos días que apareció estas empresas encuestadoras. La CIESMORI. La CIESMORI. Una vez que se proclaman los resultados, la primera en ratificar, felicitar es la presidenta Áñez, porque en base a informes de una encuestadora. Y no dice nada el Tribunal Supremo Electoral, nada oficial. Ahora, quiero recordarles varios momentos, donde se apagó la alimentación de datos y se apagó todo el sistema. Nadie sabía qué pasó. Qué calcadito de lo del año pasado, que lamentablemente lo mismo ocurrió, que se había cargado el sistema, porque en su momento, y ahí algunos han congelado las vistas, 130% ya tenía el MAS. Las actas no coincidían. Se pasó de mano, se pasó de rosca el MAS. MAS. Entonces trataron de pintar y hacer las cosas. Ahora bien, ¿qué sucede después de que el Tribunal Supremo Electoral entiende? Debería en ese momento aplicar simplemente, por lo menos, las observaciones que hacíamos los ciudadanos. El día de la elección, por ejemplo, no había un control electoral, no habían jurados electorales, no había cómo hacer coincidir y quién vaya a defender las actas observadas, porque obviamente la gente joven no pudo observar ni hacer revisar, y tampoco se verificó que deberían de tener más de 3 firmas, o por lo menos la firma del notario electoral o del presidente de mesa. Por lo tanto, los servidores que empezaron a funcionar, uno desde la Argentina, otro desde Estados Unidos y otro, si mal no recuerdo, de España o México, alimentaban al sistema de datos y de acuerdo a ley, eso está prohibido. No se puede entregar bajo la soberanía, se llama soberanía informática de Bolivia, está establecida por leyes, por decretos leyes, no se podía haber entregado a servidores externos para que hagan este trabajo. Si el año pasado había un servidor, supuestamente, que les proveía, entonces, ¿cómo era posible que ahora hayan 3 servidores? Ayer, el señor presidente y vocero y hombre orquesta del TC sale a manifestar que sí había habido un servidor para ayudar a transmitir con Amazon. No ha dado más ninguna respuesta porque como es experto y huidizo, este señor como el pescado, nunca respalda lo que está diciendo y nunca contesta. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Lo que está pasando es que la gente técnica recién ha empezado a informar. Y nos extrañó la actitud del señor Villegas, que el año pasado nosotros lo creímos en todo y él nos ayudó a encontrar esto. Se puso de asesor de mesa, después él decía, no, está todo bien, yo voy a pasar la aplicación.
Él pasó una aplicación para hacer un control, no funcionó. Y hoy recién sale extemporáneamente para decir de que hay irregularidades y pide auditoría. Entonces, ¿en quién creer? Ahí están los jóvenes que han empezado, por algo tienen la tecnología de punta, para demostrar que esto ha sido un fraude peor montado, pero esta vez pactado por la presidenta transitoria, por el señor Mesa, que es el plan B de Evo Morales. Estamos de esa manera y hoy en día la población exige. Nosotros estamos exigiendo a las Fuerzas Armadas y Policiales que nos preste auxilio en Bolivia para no permitir las milicias armadas, porque lamentablemente el vocero oficial, el asesor, qué sé yo, Evo Morales, prófugo en la Argentina, ha seguido dirigiendo la política, ¿no? Entonces, esa es una ofensa y una mancillación a nuestra bandera, a nuestra tricolor, a nuestro escudo, cuando están ofreciendo meter milicias armadas. Han empezado a perseguir a los militares sembrándoles delitos, doctora, a los policías. Doctora, si me permite, usted nos ha dado un pantallazo, en definitiva, de un fraude electoral, no solamente repetido, similar al del año pasado, sino de alguna manera perfeccionado. La población, el boliviano, la ciudadanía, tiene que tener esto claro. Es decir, hay suficiente evidencia para decir de que la elección del 18 de octubre ha sido fraudulenta. Es una elección, por tanto, ¿usted cómo la califica? ¿Nula? ¿Cómo se califica esto técnicamente? Mire, le voy a decir que es nula desde la convocatoria. El artículo 96 de la ley 026, así como el 28 de la ley 1096 y otras que ha dictado la señora presidenta Áñez, la 1296, creo que es una, establece primero que para convocar, primero a tiempo de anular las elecciones del pasado año, ella dicta una norma que no era necesaria, sino que es transitoria. Primero, anulando en las elecciones. Segundo, pidiendo que el Tribunal Supremo Electoral, recientemente electo, transado también entre MAS y los verdes, resulta de que este tribunal les dan 48 horas iniciales para que convoquen elecciones nacionales en la creencia de que solamente tenía 90 días. Si ustedes leen la Constitución, se van a dar cuenta de que esos 90 días es en caso de renuncia del presidente para transmitir al vicepresidente, porque se supone que son del mismo partido, ¿no? Entonces, no había plazo para convocar más, aún si había, que tenían que tener tiempo para arreglar el padrón y el sistema electoral si querían elecciones transparentes. No lo han hecho. Esa su ley establece que previamente debe sanearse el sistema y el padrón electoral, pero curiosamente mantiene la ley 421, mantiene otras restricciones y establece que debería haberse llevado en abril, si mal no recuerdo, o en mayo las elecciones. Esto en abril. Se postergó porque primero ya vino una rectificación que les den 10 días para que organicen y saneen el padrón. En 10 días iban a sanear, han tenido un año y tampoco lo han hecho. Se ha dictado 4 leyes diferentes. Por eso digo, la convocatoria es nula. 4 leyes diferentes de postergación. Ahí tenemos una para mayo, una para junio, otra para septiembre. Y finalmente la del 18. Exactamente. Ahí fíjese cómo dicen vamos a modificar el artículo 2 de esa ley anterior. Sin embargo, esta ley, proyecto que viene del Senado, origen del Senado, lo revisa diputados, se modifica en debate diputados. Esta modificación tenía que ser aceptada o rechazada por la presidenta del Senado. No lo hacen y sin embargo, quien sanciona irregularmente es el presidente de diputados. El presidente de diputados emite una resolución diferente
lo sanciona en el día y en el día lo promulga la señora presidenta Áñez. Si ustedes se Doctora, fijan... doctora, la población, repito, boliviana, tiene que estar consciente del fraude que se ha ejecutado en esta segunda intentona de una elección limpia, transparente. Pero con lo que usted nos está relatando, aquí ha habido toda una complicidad del gobierno actual en la preparación de ese fraude, porque el fraude no se organiza en un día ni en 2 días. Ha sido a lo largo de todo este año la preparación de un fraude monumental. Ahora ya no solamente hemos perdido la confianza en las autoridades electorales, porque aparentemente el Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha sido un títere dentro de este gran teatro, de este circo de preparación de las elecciones del 18 de octubre. Porque, como usted nos está relatando, todo lleno de irregularidades y él, agua bendita, o sea que no ha hecho nada, no ha dicho nada, no se ha opuesto a nada y finalmente pues ha bautizado al niño que ha salido de este fraude electoral. Me quedo obviamente con sus últimas palabras, doctora. El fraude existe, el fraude ya tiene pruebas, el fraude ha sido denunciado. ¿Qué posibilidades hay ahora, en el momento que estamos, de revertir todavía esto o, en el mejor de los casos, anular una cosa mal hecha, evidentemente mal hecha por todos los lados, con una complicidad interna, externa, de todo el mundo político, no todo el mundo, pero bueno, muchos de los actores políticos bolivianos, en concomitancia con líneas ideológicas, políticas de afuera, que evidentemente han puesto aquí, como se dice, la carne en el asador. Se ve que se han jugado todo, porque el operativo es inmenso. Doctora, la primera cosa, hay un fraude. ¿Qué posibilidades hay de que esto se revierta? Yo le decía por imperio del artículo 96 de la ley del régimen electoral, la ley 026, así como por el 122 de la Constitución Política del Estado, es nulo y tiene la obligación el mismo tribunal electoral descubierto declarar aún de oficio la nulidad, más aún si estos no respetaron primero un referéndum del 21F que los anuló de alguna manera a los masistas, y el 1096, artículo 58, inciso K, el 208 y siguientes, porque son delitos electorales que se cometieron, de la ley 026. ¿Qué dice este artículo? Forma de cancelación de sigla. ¿En qué casos se extingue y cancela la sigla? Estoy hablando de la sigla, de la personalidad jurídica, no de las personas que independientemente tienen que ser juzgadas por la vía ordinaria, individualizadas. Para todo el mundo y por el informe de la OEA y por las pruebas que presentamos los mismos bolivianos que tenemos soberanía también para hacer una auditoría, se ha demostrado que el movimiento al socialismo produjo este monumental fraude y por lo tanto, por lo menos debían haberlo suspendido y girado el pliego de cargo por los 245 millones de dólares que ocasionaron en esa especie de malversación. Daño económico causado al Estado, delito imprescriptible. Ahora, ¿qué probabilidad hay? Solamente movilizándonos nuevamente y pidiendo esta vez que la presidenta Áñez, que todavía está en ejercicio, primero, sea ella la que dicte un estado de sitio y un toque de queda para paralizar la posesión de este señor Arce y Choquehuanca. Los diputados... Doctora, disculpe, esto, el hecho de que el candidato Arce y Choquehuanca hayan recibido credenciales, ¿no los habilita todavía para ejercer poder ejecutivo? No los ejercita.
No eso es importante, doctora, que usted nos lo remarque, porque estamos los bolivianos, o sea, no somos todos estudiantes de derecho ni expertos en derecho. Entonces, cuando la complicidad de los medios, y en esto tengo que referirme muy claramente, que están como parte de la campaña de desinformación, lo presentan de tal manera como que si ya fuera presidente y vicepresidente. O sea, todo el lenguaje que se utiliza no es de dos personas que reciben su credencial, sino que no mencionan para nada cuándo va a ser efectivo eso. Y entonces empezamos a oír voces del Ejecutivo, que ya no sabemos si sigue funcionando o no, voces de los candidatos que aparentemente ya ejercen el cargo. Y bueno, aquí estamos, hay un fraude, es la lucha del Estado de Derecho contra la dictadura. Es un enfrentamiento de la gente que cree en la ley y la gente que, bueno, no va a respetar por aparentemente nada, porque ya están las manifestaciones, ya están, bueno, estarán hasta las medallitas. Entonces, usted, doctora, nos dice claramente, el Ejecutivo en Bolivia en este momento sigue siendo el gobierno de transición. Por supuesto que sí. La presidenta Áñez, hasta que no se ha posesionado, se le tome el juramento por puño a los masistas, no se ha posesionado porque dicen va a presidir, quien va a posesionarlo y le va a tomar el juramento masista es el señor Choquehuanca, porque tiene ahorita condición de vicepresidente electo. Hasta ahorita están aparentemente electos. Ahora, si la presidenta ahorita no están ejerciendo como tal, aunque estén tomando decisiones bajo el pacto de impunidad mutua que han establecido, les estén entregando, ya hayan transitorios, vale decir, etapa de transición de entrega del poder a los que seguramente van a ingresar, a los masistas. Entonces, inclusive ya se han conformado bancadas en el legislativo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si la presidenta Áñez, que todavía preside, está en sus manos, sigue siendo está en sus manos. Presidenta constitucional, está en sus manos, el retorno del movimiento al socialismo, está en sus manos salvar la patria y evitar una guerra civil interna innecesaria. Entonces, si ella no lo quiere hacer, entonces exigimos la población, por eso nos estamos moviendo a que se entre un gobierno militar transitorio, cívico-militar y policial, toda vez de que se no cierre el Parlamento en primer lugar. Después, que ellos vean la forma de cómo también cancelan a los del Tribunal Supremo Electoral, que capturen toda la documentación que está allá, y por eso la población debe moverse y sacrificarse un tiempo más. Entonces, lo que pedimos nosotros es de que se paralice la entrega del mando, que todavía no es legal, porque ahí nos están amenazando que Morales está entrando por Villazón, convocando públicamente a la prensa, y lo que dijo Andrónico Rodríguez, que es el senador electo por ellos, y ahora lo han puesto hasta de presidente, supuestamente, del Senado. Entonces, impedir de que esto se consume, porque encima Evo Morales está entrando, ese es el informe que lo ha confesado el señor, con milicias armadas para sustituir a las Fuerzas Armadas y a la policía. Por eso no es raro que les hayan iniciado juicios ya a los policías militares y que se estén inventando juicios distractivos, entre ellos recomendaciones por X o Z motivo. Yo he estado en esa comisión del tema de los explosivos y todo es una especie de complot hacia el único que para nosotros significa lealtad, significa además un hombre de derecho y sobre todo un patriota boliviano, es el general, o no sé qué grado tiene, pero el señor López, el ministro de Defensa. Las Fuerzas Juntamente Armadas, con ellos, las Fuerzas Armadas no se han manifestado todavía en ningún momento sobre la situación actual, aunque todo el mundo habla de que están acuartelados, de que están, etcétera, etcétera, en vigilia permanente.
se lo ve que en las calles no han intervenido, apenas para parar un poco las manifestaciones, pero ¿qué podemos exigirle? Usted dice constitucionalmente, exigirle la intervención, Fuerzas Armadas y Policía. Que Esa la es una presidenta Áñez. Sí, Perdóneme. transición Esa constitucional. es una transición constitucional de entregar a los únicos que pueden dar tutela al Estado boliviano. Tutela porque se está violando nuestra soberanía, ya se ha violado todo nuestro voto y el sagrado derecho a que se respete, se institucionalice la democracia. Todo el mundo sabe, por eso pido a los bolivianos que solamente vean sus certificados de sufragio para que se den cuenta lo que en realidad están instaurando ellos. Hemos ido a votar nuevamente, no hemos elegido, se está pretendiendo consolidar un Estado, para mí, no solamente forajido, sino un narcoestado. Y es un Estado intervenido, es un Estado intervenido. Entonces, desde esa su función y misión de preservación de la independencia y soberanía del país, por eso es que nosotros pedimos ese auxilio para que no digan, bueno, están haciendo golpe de Estado. No hay ningún golpe de Estado, es simplemente preservar la institucionalidad democrática, la soberanía, las libertades y sobre todo la vida de los miles de bolivianos que se nos está pidiendo en clamor. Por eso yo pido a toda la población boliviana a que salgamos nuevamente a las calles pidiendo la tutela de nuestras Fuerzas Armadas, a los que les han tenido distraídos con el tema del coronavirus, con los incendios provocados, y a los policías que solamente tratan de restablecer el orden interno. Pedimos, una vez más, que ustedes nos ayuden a transmitir que requerimos la intervención de nuestras Fuerzas Armadas desde el punto de vista de la protección. Protección, sí. Y finalmente que se nombren unos notables, no sé quiénes, unas 3 personas o 2, que puedan simplemente transitar a la legalidad. No es golpe de Estado, es una misión constitucional la que tiene de acuerdo al artículo 246, 247, y por eso pedimos que la capitana general de las Fuerzas Armadas, para que legitime este hecho, ha tenido por lo menos un ápice de boliviana, simplemente de patriota, que haga esto. No lo quiere hacer, entendemos, puede irse porque también eso ha pactado, que se vayan si quieren, pero no nos pueden haber rifado hasta las libertades, los derechos a los bolivianos. Exigimos... Supongamos, doctora, de que el gobierno actual, dado todo lo que ya se ha visto, se ha hablado y además parece evidente de que ha pactado la vuelta del MAS al gobierno, ¿será que tiene todavía un mínimo, como usted dice, de patriotismo, de dignidad, de honestidad, tanto que habló de la Biblia y de sus creencias y de sus cosas? ¿Será que tiene todavía el pueblo boliviano alguna posibilidad de que esta persona tenga un acto de esa magnitud, de esa dimensión, como para decir, salvo a Bolivia, convoco a las Fuerzas Armadas y bueno, una nueva etapa, una nueva posibilidad y una nueva esperanza para el pueblo boliviano de entrar en democracia? Eso es lo que pedimos. Sí. Diga, doctora. Yo le decía, eso es justamente lo que estamos pidiendo a través de las redes. A nosotros nos han coartado derecho de prensa, de información, acceso a la prensa, etcétera, para poderlo manifestar de esta manera. Y estamos haciendo desde el punto de vista de la sociedad civil organizada, de la resistencia civil, en la que nosotros pedimos, imploramos que las Fuerzas Armadas simplemente nos auxilien y tomen la protección y protejan la soberanía del país, nuestras libertades, y eviten que se consolide un gobierno narco que está siendo manejado por las drogas. Entonces, por carteles de ya, doctora. Con conocimiento de causa. Y la señora sabe perfectamente de qué estoy hablando.
Le escucho. Hay mucha información que usted tiene, son muchísimos más argumentos legales, evidencias de hecho, etcétera, que se podrían relatar, pero lo importante que yo quisiera rescatar acá es lo más simple. Ha habido un fraude y un fraude monumental. Esto no ha sido una acción solo del MAS, esto ha sido pactado. Hay una traición a la patria. Está claro de que esto es una confabulación de intereses. ¿Para qué vamos a decir que ha corrido lo que ha corrido? Porque tiene que haber corrido mucho, pues para torcerle no solamente las ideas, sino la dignidad, los sentimientos de patriotismo, de responsabilidad, etcétera, etcétera, a tanta gente para que se haga este fraude al país. Recuperar la institucionalidad tal como está y tal como lo plantea va a costar mucho, pero como se dice, la cobardía es la que sustenta las tiranías. Entonces tenemos ejemplos en otros países cómo se cansaron de luchar, bueno, y al final han terminado pues esclavos prácticamente, desahuciados hasta de sus propios gobiernos, y bueno, dan pena. Su llamado, doctora, es a una resistencia noble, fuerte, decidida, porque nos lo jugamos todo. Este no es un momento para cálculos, es que nos lo jugamos todo. Entonces, no seamos el colchón de la tiranía, no seamos el colchón de la dictadura, no por blandos, por cómodos, por no salir, por no decidirnos de una vez, pues sigamos dándole vueltas a un tema que aparentemente no admite más discusión. Es una tragedia, es una pena, duele que estemos esto nuevamente, pero usted lo ha mencionado y eso da mucha esperanza, doctora. De lo que usted conoce ahora, ¿dónde está empezando o dónde se está dando ya reacción en la población boliviana? Se está dando desde los comités cívicos. El señor Calvo, tengo entendido que está en La Paz, tal vez para organizar algo más y evitar que simplemente se puedan posesionar estas personas. Y aún posesionados igualitos se puede hacer algo, pero una vez que tengan el mando ustedes saben que el capitán general del mando va a ejercer este señor Arce. Entonces, ahorita la señora Áñez todavía es la capitana general de las Fuerzas Armadas. Tanto la policía como los militares están a su mandato. Que por lo menos les dé esa luz, los legitime para que ellos intervengan y que ella pueda irse. Ahora, no quiere irse, entonces, bueno, y si no quiere llamar, nosotros somos soberanos, artículo 7 de la Constitución. Estamos exigiendo al pueblo soberano sobre el poder, somos poder constituyente sobre el poder constituido, que son Fuerzas Armadas, que son todo lo demás, exigiendo su auxilio, rogando, implorando, si ellos quieren, para que no sean sujetos a procesos, amenazas como que ahora piensan descabezarlos sembrándoles delitos. Ya tenemos conocimiento cómo manejan las cosas los masistas y su justicia azul. De manera que no tenemos confianza ni en la justicia, no tenemos confianza en absolutamente nadie y peor en un tribunal supremo electoral corrupto que lamentablemente nos ha quitado ese derecho. Exigimos y pedimos de todo corazón que los bolivianos nos levantemos a través de nuestros comités cívicos, pidamos ese auxilio. Si el Tribunal Supremo Electoral no quiere que se lleve adelante ni siquiera auditoría, las pruebas, que explique y que entregue además el padrón electoral que ha ejecutado, padrón electoral ejecutado. Por lo tanto, ese sería por decirle de momento, yo lamentablemente debo retornar, estoy yendo a Cochabamba para organizarnos un poco mejor,
Ya nos han cesado en funciones aquí en la ciudad de La Paz, nos están obligando a entregar oficinas, pero sin embargo vamos a estar siempre dispuestos a poder conversar con todos ustedes. Muchísimas gracias. No sé si me permiten hacerlo, porque yo debo ir ya al alto para tomar el vuelo. Ya, doctora Norma Pierola, le agradecemos muchísimo sus palabras orientadoras y de alguna manera esperanzadoras. Tenemos la seguridad de que luchamos del lado bueno, del lado de la democracia, del lado de la ley, y que estamos luchando contra una tiranía, por evitar la instauración de una tiranía. Muchísimas gracias, doctora. Buen viaje, que retorne a su Cochabamba querida, llena de vitalidad, con las mismas energías, y muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto y mil gracias a ustedes por ayudarnos a transmitir la inquietud de la población, de aquellos que no tenemos voz ni siquiera por los medios de comunicación. Que Dios los bendiga a ustedes por ayudarnos con esto y por favor difúndanlo lo más que puedan. Hay esperanza, sí, es lo último que muere. Y finalmente querer es poder. No podemos permitir que se instale un gobierno dictatorial que nos secuestre absolutamente todos nuestros derechos, libertades, garantías y nos someta a un sistema esclavista entregándonos al control de fuerzas foráneas extrañas. No queremos ser una Venezuela, Cuba, Nicaragua, o con lo que está pretendiendo ocurrir en Chile o lo que está ocurriendo lamentablemente en la Argentina. Dios nos ampare y sé que todos unidos, todos los latinos que hemos sido objeto de penetración por los narcocomunistas, pedimos que no nos dejemos manejar. Somos fuertes, no unos cuantos cocaleros nos van a manejar o cocaineros. Exigimos respeto a nuestra bandera y a nuestro escudo y para eso que nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas policiales, reservistas, muchas gracias, muy buenas tardes. Le agradezco la gentileza. Buenas tardes. Y que viva Bolivia, libre, independiente y soberana. Que viva, doctora. Esto ha sido un cierre, casi yo diría de lujo, porque no solamente es claro, es preciso, con conocimiento, con respaldo legal, y que de alguna manera contradice lo que otros políticos, ¿no?, pues llenos con toda soltura, y yo diría con todo descaro, pues se atreven a soltar por ahí en los medios internacionales, nada menos, de que aquí no pasó nada. Es increíble, increíble, después de lo que hemos oído y de lo que sabe el pueblo boliviano por distintas vías, de que se den estas situaciones. Esto es, por ejemplo, lo que ha dicho un político nacional, que por supuesto no está del lado de la democracia, ni de la ley, ni de la honestidad, diría yo, intelectual, para que, como portavoz, una vez más, también dijo que íbamos a ganar el pleito con Chile, que ya éramos dueños del Pacífico y que, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos cómo terminó. Esto es lo que declara un boliviano que está en este gran complot contra la democracia boliviana y contra el voto de los soberanos de los bolivianos a la prensa internacional. Observadores internacionales avaló el proceso electoral como un proceso limpio. En ningún caso se puede hablar ni de intención de fraude ni de comisión de fraude. Pueden haber irregularidades, el uso del voto consigna, el control de algunos sectores por parte del MAS en el ámbito geográfico, pero que no alteran en lo esencial, en lo absoluto, el resultado de la elección. Observadores internacionales avaló el proceso electoral. Bueno, ahí lo tenemos. Esa es la posición del club político que ha manejado este país por 195 años. La misma hipocresía, el mismo discurso falso ante el pueblo boliviano, porque, como bien dijo la doctora,
se reúnen, hablan, acuerdan y después dicen que hablaron con la clase política, gente que ni habla con el pueblo, ni le interesa en realidad lo que está pidiendo el pueblo. El pueblo está reclamando soberanía, el pueblo está reclamando un Estado de Derecho, el pueblo está reclamando sus libertades. Y ellos en contraflecha a entregar la libertad a los bolivianos, los derechos de los bolivianos, y permitiendo la injerencia extranjera de una manera escandalosa, vergonzosa. ¿Cómo podemos tener a un presidente de otro país dando la lista de los juicios que se van a instaurar en Bolivia? A fulano, a perengano y así. Es una cosa que no tiene nombre ni apellido. Bueno, tiene nombre y apellido, se llama el castrochavismo. Eso es el nombre y el apellido. Porque así se maneja aquí y en Venezuela y en Cuba desde hace casi, 60 años largos ya. Entonces, hemos caído en manos de los demagogos, de los mentirosos, de los acostumbrados a poner sus intereses por encima de los intereses de la patria. Y bueno, que Dios nos ayude. Y tenemos que definitivamente movilizarnos. No queda más que luchar por defender nuestros derechos. Y repito, las cobardías son las que dan pie, le dan colchón, posibilitan, dan lugar a las tiranías. Las cobardías son las que encumbran a las tiranías. Así que, no queda más que luchar por recuperar Bolivia. Esto ha sido comentando la noticia de una manera extraordinaria por los momentos que estamos viviendo, con una entrevista a la doctora Norma Pierola, diputada a la que agradecemos su presencia en este programa y su lucha por Bolivia. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier.